buen sentido, defensa como una bisagra entre el ciclo básico y el ciclo clínico. Lo que nosotros vamos a empezar a ver hoy, esta forma de integrar los conocimientos por aparatos, por sistemas, es el pivot para el año que viene. Porque el año que viene en clínica, en pediatría, en ginecobstetricia van a ver lo mismo, no va a cambiar las infecciones, van a ser las mismas y las van a ver así como las vamos a ver hoy. Vamos a empezar a ver hoy. Importante recordarnos siempre esta famosa tríada que ya ustedes conocen, hospedero, microorganismo y ambiente. Cuando hablamos del ambiente, hablamos de los factores ambientales, el paciente es internado, el paciente es ambulatorio. En el huésped, las alteraciones del sistema inmune, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad específica, humoral y celular. Y no solo de la inmunidad, sino de las condiciones de vida de ese paciente. Y sobre todo del equilibrio de su propia microbiota habitual. Hoy me van a escuchar mucho hablar de la microbiota. La gran mayoría de los microbios que infectan son de la propia microbiota, la piel y las partes blandas. Y por supuesto que haya lesiones en la integridad de la piel y las mucosas. Por otro lado, el microorganismo, que ya los hemos estudiado en injuria y ustedes ven que tiene múltiples factores de virulencia, que algunos de ellos vamos a repasar. Y también ese concepto muy poco usado por el médico de sinergismo bacteriano, que cuando hablamos de infecciones anaeróbicas, muchas veces endógenas, muchas veces hablamos de infecciones mixtas, aerobios más anaerobios. Y eso tiene que ver en el diagnóstico. ¿Por qué tiene que ver en el diagnóstico? Porque un gramo, por ejemplo, de un líquido peritoneal de un paciente con una peritonitis aguda, va a ser siempre, si es visceral, si es médico, va a ser siempre polimicrobiano. Siempre vamos a ver diferentes características morfológicas. Cocos en cadena, enterococos o streptococos, aerobios y anaerobios, bacilos gram negativos, a veces de distinta característica, aerobios, enterobacterias, anaerobios, por ejemplo, nocardias, por ejemplo, y otros anaerobios, no quiero meterle en la cabeza, bacilos gram positivos, por ejemplo, Clostridium. Ahora nos vamos a ver. Ese concepto de sinergismo es muy importante para el tratamiento, porque yo ahí, en ese paciente, voy a hacer un tratamiento combinado. Antibióticos para aerobios, antibióticos para anaerobios. Por lo menos doble plan, a veces triple plan de antibióticos. En cambio, si ese abdomen agudo fuera una peritonitis primaria, las más raras, pero fuera una peritonitis primaria, no a punto de partido del aparato digestivo, no una ruptura de víscera, por ejemplo, una peritonitis a neumococos, que son las peritonitis primarias, o una peritonitis que, a ver, vamos, después no van a venir más si les pregunto, pero sí, pero no pongo mi genio. ¿Qué microbio, qué bacteria que causa infecciones de transmisión sexual puede dar peritonitis primaria? Infecciones de transmisión sexual, Puede, pero hay otra más linda que el micoplasma. La Neisseria gonorrhoeae. Hay chicas que las operan pensando, o mujeres jóvenes en general, que las operan pensando que tiene apendicitis y cuando ven el apéndice está normal y lo que tenían era una espía por gono. Ese era un abdomen agudo médico. Cómo saberlo antes no es tan fácil, por los antecedentes en general, pero tampoco es tan fácil. Entonces, esa punción o ese líquido que me mandaron va a ser monomicrobiano, cocos gram positivos, diplococos gram negativos o diplococos gram positivos si son neumos. Y
entonces ya el tratamiento va a ser con una sola droga. Ustedes ven que el GRAM ahí ofrece mucha información al médico tratante, porque el GRAM, ¿en cuánto tiempo está? ¿En cuánto tiempo? Ustedes me mandaron el líquido peritoneal a mi laboratorio, me llaman por teléfono y me dice, apúrese doctora, quiero el GRAM. 15, 20 minutos, media hora, hasta que me lo trajeron. Y yo ya te digo, es polimicrobiana, hace tratamiento con doble o triple plan, es monomicrobiana, tratamiento con un solo plan. ¿Te das cuenta cuál es el beneficio? Yo lo que trato con estas cosas que hablamos es que ustedes vean el beneficio de trabajar con el microbiólogo. ¿Y para qué estudiamos todo esto? Bueno, como la asignatura, el área se llama defensa, vamos a ver qué defensas contamos en estos procesos infecciosos. En cada uno de estos seminarios voy a empezar hablando cómo ustedes tienen que empezar en el examen. Cómo tienen que encararlo cuando empiecen, que viste siempre es el problema cuando se pone a estudiar la UP, ¿cómo le encaro? ¿Por dónde empiezo? Por ejemplo, si les toca piel y partes blancas, bien pueden empezar así, pues también te y la gente, aflojar la lengua y que parezca que quede mejor. Defensas internas y externas. Internas, en esta, la integridad de la barrera mucocutánea, sustancias antimicrobianas que producen tanto el sebo como el sudor, la integridad de las mucosas, el moco, la grasa. Por eso vieron que a los neonatos cuando recién nace el recién nacido no lo bañan, tienen el unto sebáceo y solo lo limpian, para dejarle algo de esa capa de grasa protectora que tiene poder que las bacterias no puedan llegar. Diferentes enzimas que pueden producir, proteínas que bloquean la adhesión de los microorganismos y muy importante la microbiota vital. Hoy en día hay una gran movida a nivel científico a la cual adhiero de cuidar nuestra propia microbiota, porque esa microbiota no solo no nos enferma si nosotros no les damos la oportunidad, sino que nos defiende de posibles patógenos. Por un lado, las causas externas, el uso de antimicrobianos, de antibióticos, la bioseguridad, cómo podemos hacer para no infectarnos y no infectar a nuestros pacientes, y la vacunación. El que esté en contra de vacunar no viene a mis clases, no lo quiero. Porque la vacuna, las vacunas es un adelanto en la medicina y esa onda muy New Age, Zen o lo que se les quiera ocurrir, natural, de no vacunar, eso mira, no solo está mal para vos, que bueno, si queréis molarte, molate, sino que es una irresponsabilidad social. Porque las vacunas que son gratuitas y obligatorias por ley, y están en la cartilla de vacunación, deben ser vacunadas más del 95-98% de la población para asegurar al resto de la población. Así que las vacunas, tanto efectivas como no efectivas, y las no efectivas realmente no tienen ningún asidero no ponerle una vacuna de la hepatitis B a un chico, que es solo antígeno de superficie vacío, no tiene ningún asidero. Y eso que dicen, que el aluminio que se pone como adyuvante es causa de autismo, no está probado en ningún trabajo científico. Y las vacunas se pusieron desde tiempos inmemoriales, como yo, que me vacuné un montón de veces, tiempos inmemoriales, y las causas de autismo no están asociadas con, no está probado que sea esa pequeñísima cantidad de aluminio que tiene la adyuvante. Entonces, ¿Trioxan sería? Sí.
no se podría usar ollas de aluminio, no podríamos hacer... Es una brutalidad, no hay médico que pueda pensar eso. Cuando hablamos que en los diferentes microorganismos que ya conocemos, hongos, virus, parásitos y bacterias, y dentro de los parásitos, protozoarios y helmintos, vemos que actúa de manera diferente en los diferentes microorganismos, según cómo actúe el microorganismo, según si sean parásitos intracelulares obligados, si puedan evadir el sistema inmune, si sean capsulados o no, el tamaño, por ejemplo, los helmintos, que son macroscópicos, la gran mayoría. Y entramos de lleno a nuestro tema de hoy, infecciones de piel y partes blandas. Un poquito para repasar, por favor, antes de ir a rendir, repasen anatomía normal, histología normal, fisiología. Ponemos muchos aplazos porque, por ejemplo, hoy, tomamos injuria temprano y un doctor que tomó conmigo, patológica, preguntó cómo está compuesto el vaso. Ni idea del vaso. ¿Que era alguno de ustedes? No. ¿Por qué se ríe? Porque por el profesor que lo preguntó. Ay, ¿cómo saben? Porque lo pregunta en clase también. Ah, bueno, por eso las clases tienen un valor. No son gratuitas venir acá. Ni a mí me pagan lo mismo. Venga o no venga, les aviso. Yo sola decido venir, porque a mí no me manda nadie, ni el decano me manda. Nadie. Yo le hago la programación que a mí se me canta. Mañana, el año que viene, no tengo más ganas de dar clase, no doy más clase y cobro lo mismo, les aseguro, como casi todos. ¿Qué otro profesor titular ustedes conocen que les dé seminario? Del área injuria éramos 13 teóricamente. ¿Conocen alguno? Cada uno hace lo que quiere. Por eso las clases tienen ese valor de saber, ¿no? Y es que si no sabes la anatomía normal, la histología, la fisiología, la fisiopatología, es imposible. Esto es una cadena. Y entonces, repasen. Para repasar, superficie cutánea. La integridad de la superficie cutánea. Es la primera línea que nos protege del exterior, delimita. Persona con ambiente, sujeto con ambiente. Muy importante que es muy irrigada. Todos ustedes se habrán cortado el dedo, se pincharon y sangró un montón. Importante para qué que sea irrigada, para que cicatrice rápido, porque esos vasos pegan uno con otro y enseguida al estar muy irrigado, por ejemplo cuero cabelludo, que está súper irrigado, viste que a veces en las guardias hasta ni los cosen si es chiquito, le atan unos nudos con el pelo, le ponen un coso y se pega solo, porque está muy irrigado. Y también desde el punto de vista microbiológico, que esté muy irrigado, es muy importante para nosotros porque barre las bacterias que hayan podido entrar. En un sitio, por ejemplo la grasa, una inyección intramuscular que se la pusieron en la grasa y no en el músculo, que está muy poco vascularizada, entran 2 o 3 estáfilos, hacen un absceso glúteo. Entran 2 o 3 estáfilos en una lesión del cuero cabelludo, él lo barre, la sangre, lo lleva, lo disemina, y ¿qué hace el sistema inmune del paciente? Chao, la saca. Debemos tener muchas más bacteriemias de lo que nosotros pensamos, porque el sistema inmune se encarga que esas bacteriemias no sean sépticas. Entonces, por eso, tejidos muy irrigados como la piel nos favorece que no haya infecciones. Los mecanismos de defensa es que esté intacta, el pH, por ese punto que tenemos todos, el pH es bajo en la piel, es ácido, la descamación continua, el sudor, la transpiración, la descamación.
continuo de la piel. Ustedes saben que la piel es el órgano que más rápido se regenera, bueno, y la famosa microbiota adulta. ¿Cómo está compuesta? Epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo y fascias. Esa capa superficial de la epidermis es la barrera córnea, que es una barrera importante para que los microbios no ingresen. ¿Qué bacterias entran por piel sana? Treponema pallidum me gustó. ¿Qué más? Brucela. Brucela, bien. ¿Y hay virus que pueden entrar por piel sana? ¿Los herpes? Papiloma humano, virus herpes, ¿qué herpes? 5, 1, 1 y 2. 2. Y 6 y 7 también. ¿Y hay parásitos que puedan entrar por piel sana? En mis épocas malignas que tomábamos con el doctor, no eran lindas épocas, que tomaba micro, eran siempre algunas preguntas que hacíamos con Rodolfo, cuando el alumno venía bien, ¿no? Podía pensar. ¿Hay parásitos que entran Sí, por piel sana? Piel. ¿El equinococo? Equinococcus granulosa, ¿cómo entra? ¿Cuál es el elemento infectante de Equinococcus granulosus? ¿Para qué no el nombre? Perritos, ¿se acuerdan? Huéspedes Ah, definitivos, Oral, por vía oral, ¿qué como? Huevos embrionados. Por piel sana, parásitos. Unos que son larguitos, que tienen la punta bien finita, que justamente entran por piel. Unos que tienen en Brasil. Por piel sana. por picadura. No, piel sana. Equistosoma manzoni y otros de los mineros, las funcinarias. Así que hay microbios que no le dan bolilla a la integridad de la piel, pero la gran mayoría necesitan lesión o picadura, para lesión de la piel, tanto traumática como quirúrgica, para poder introducir. En la dermis hay vasos sanguíneos, linfáticos, las glándulas sebáceas, sudoríparas, folículos pilosos, y esos folículos tienen microbiota, porque por el orificio del folículo piloso o del folículo sebáceo entran los microbios. Por ejemplo, folículo piloso pueden entrar los estafilococos y dar la famosa foliculitis de la barba en el varón o en las mujeres barbudas. Y que no es mi caso. Por eso lo digo, si fuera mi caso. No, a veces soy tan salame que también digo de más. Cosas que no debería contar. Tejido celular subcutáneo. Y la fascia está atravesado, tiene las grandes estructuras los paquetes vasculonerviosos. Y justamente en ese tejido celular subcutáneo es donde se produce la diseminación. La diseminación de microbios que entraron por la piel y se diseminan en la sangre, la linfa, por la sangre, por la linfa, a otros órganos y tejidos. Vamos a ver entonces cómo clasificamos las infecciones de piel y tejidos blandos. Y hoy vamos a agregar también algo de osteomielitis y de artritis, que después van a reforzar con el laboratorio. Las podemos clasificar según en dónde se localizan. Superficiales, dermis y epidermis, celular subcutáneo, y profunda,
fascia y músculo. Fascitis. Vamos a ir viendo. Como no les dije que Nahuel va a subir al Twitter a fin de semana el Power, así que lo van a tener como siempre. Ayer estuvimos charlando con Nahuel y yo les decía si no era mejor subir todo junto y listo, porque yo no. Él me decía, y no sin razón, que bueno, que yo también para achicarle el trabajo a él, pero él me decía que también sería, que es bueno subirlo una vez por semana para que ustedes lo vuelvan a mirar con respecto a la clase y vean si tienen dudas, si quieren consultar algo, que es más interactivo. Él como alumno me decía, si se lo subo todos juntos no van a mirar ninguno, ni el que le toca ni el que no, no sé, los dejo a su criterio. A mí me da igual. Cutáneas o superficiales, por estreptococcus beta-hemolítico del grupo A o estreptococcus piógenes, y a veces asociada a Staphylococcus aureus, impétigo, la foto de la izquierda, o erisipela. Impétigo, el estreptococo beta-hemolítico grupo A puede ser microbiota habitual de la piel, y cuando hay una lesión, por ejemplo, los niños que tienen caída o hay escoriaciones de la piel, puede entrar y producir ese tipo de lesiones. Costras amarillentas, melicéricas, blandas, primero una mácula, pápula, muchas veces tienen vesículas, y esa costra bien amarilla, blanda, muy típica, que chorrea un pus como miel, por eso se llama costra melicérica. Lo que ven a la derecha arriba, una placa roja sobrelevada y caliente, en general unilateral, miembros inferiores o periorificial en la cara, erisipela. La toma de muestra de la erisipela es siempre un problema, porque es muy común que me manden un hisopo. Hisoparon la piel. Si yo hisopo la piel por ahí arriba, voy a tener los microbios normales de la piel. No tiene nada que ver con lo que tiene el paciente en esa placa. Por eso la placa siempre, si llegara a tener vesículas, que a veces algunas tienen vesículas, limpio suave la piel con iopovidona, espero que se seque, tomo una jeringa de tuberculina de 1 con esas agujitas cortitas, punzo la vesícula, aspiro, y ese líquido de la vesícula es el que mando en la misma jeringa, no la paso a otro tubo, a nada, así nomás la mando al laboratorio. Con una orden de pedido que diga directo y cultivo bacteriológico, identificación y antibiograma. Directo y cultivo bacteriológico, identificación y antibiograma. La orden de pedido tiene que constar todas esas, por lo menos esas 4 palabras: directo y cultivo, identificación y antibiograma. ¿Por qué? Porque las obras sociales tienen un código para cada una de esas palabras. Vos no pones todas las palabras, vos pones directo y cultivo, yo lo que hago, te lo miro al gram y lo pongo lo cultivo en una garzangre. Y vos al otro día me decís, ¿qué te creció algo? Sí, ¿qué te creció? Ah, no sé, porque vos no me pediste identificación. Vos me pediste identificación, yo te digo, son estreptococcus beta-hemolítico grupo A. Y vos me decís, pero che, mi paciente es alérgico a la penicilina. ¿Le probaste a ver que si le doy clinda eritro, qué le doy? Ah, no, porque vos no me pediste el antibiograma. ¿Te das cuenta? ¿Para qué miércoles sirven esas palabras? Por supuesto que ustedes, cuando estén en un sistema público, entren a las residencias, las órdenes de pedido están recontra mal hechas.
y nadie le importa nada porque el Estado paga, a mí me llega la orden mal hecha, yo la hago todo igual. Pero vos vas a trabajar a un consultorio, a una obra social, a un sanatorio privado, tenés que poner todo. Así que aprende a poner todo y chao. Siempre función, aspiración, nunca hisopado. Si no tuviera vesículas, el borde de la lesión se limpia con iodopovidona, otra vez se carga la agujita en la jeringa, de tuberculina, 1 centímetro de fisiológica estéril, se punza, se inyecta y se aspira inmediatamente. Función aspiración. Nunca reencapuchen la aguja que usaron. ¿Vieron? Porque ustedes me van a mandar la jeringuita al laboratorio, entonces van a querer reencapucharla con las 2 manos. No hagan nunca eso, porque decían que van a hacer una, se van a pinchar. Y cuando se pinchen, se van a infectar. Al otro día van a tener el dedo así. Así que si quieren recapuchar, la mano que no van a usar se la guardan en la espalda, en el traste, donde les guste, y ponen sobre una mesada que esté contra la pared, ponen el capuchón. Y con la mano diestra, con la jeringuita acá, reencapuchan y aprietan contra la pared o contra la mesada. Nunca así. He visto unas infecciones tremendas en colegas de anaerobios, por ejemplo, tener el dedo que haya que hacerle cortes de derivación, por reencapuchar. No lo hagan nunca a pesar de que tengan guantes, porque por supuesto para. El Staphylococcus aureus, cuando hablamos de infecciones de la piel, hablamos Staphylo y Strepto, Betamolina y Piostre. Esas dos son los top. Hay muchas otras, pero estos 2 microbios son los top. Foliculitis, lo que hablábamos del folículo piloso infectado, lesiones supurativas por Staphylococcus aureus, y síndrome de la piel escaldada. ¿Por qué está dado el síndrome de la piel escaldada? Por la toxina. Eso, por la toxina exfoliativa, que lo que hace es debridar, impedir las uniones entre las células de la piel. Por eso da síndrome de la piel escaldada. Por ejemplo, el bebé, cuando le sacas el pañal, que tiene toda la cola roja, entre las piernas, cuando en verano se rozan. A veces también es el sarpullido que dicen las madres, tiene el bebé, cuando son chiquititos, todo en el cuello. Nunca ponerle maicena, que vieron que las viejas le ponen maicena para que se seque, jamás, porque la maicena es orgánica y lo que hace es darle de comer a los estáfilos. Tampoco a veces pasa en los pies, en los mocasines. En verano te sacas el zapato y tenés todo el pie rojo, y es por la toxina exfoliativa. Si tuviera foliculitis, lo van a ver en el laboratorio, por más que drene pus, no se entusiasme. Uno le da ganas de tomar un hisopo y sacar ese pus. Es tan fácil, pero no. Lo que tenés que hacer, Dios de medicina no es fácil. Tenés que inflar la piel con iodopovidona, entrar con la aguja por tejido sano, y llegar al fondo del absceso, y de esa manera extraer el pus, y eso es lo que mandás al laboratorio. La toma de muestra ya la vimos, punción, y fíjate. Si nosotros fíjate 2 veces. El de arriba, cocos, este cañón se ve divino. Ayer vi la misma clase en anatomía patológica y se veía re feo. Este se ve bien. Fíjate, el de arriba, cocos gram positivos en cadenitas. El de abajo, cocos gram positivos en grupo. Una, por ejemplo, vamos a decir, no es así, no importa, que son grames de abscesos. Había 2 abscesos, uno me vieron cocos en cadena, el otro cocos en grupo. ¿Qué tiene el primero?
Estreptococos. ¿Qué le doy? Penicilina. Penicilina. Ya sé, no le vamos a preguntar. Pero, penicilina. Vayan pensando, no, pero ¿para qué se los digo? Para que piense para qué miércoles les sirve a ustedes. Porque vos decís, a mí que me importa si son de cadena, en grupo, esta, ustedes ahí ya con esas cosas. A vos te sirve y lo tenés que pedir. Porque si tiene lo de abajo, ¿qué tiene? Estáfilo. Estafilococo. ¿Sirve la betalactámico? No. Chao. Tenés que darle, yo le daría cotrimoxazol, trimetroprima más sulfa, pero tenés que poder darle eritro, podés darle clinda, si fuera por una artritis séptica, hasta le podés dar banco. Entonces vos te fijás que con solo esto, con solo mirar al microscopio, vos podés ya empezar una terapéutica, si no es todavía específica, es apropiada. También se pueden cultivar, se cultivan en agar sangre, lo que vemos acá son hermosas colonias de estafilococos, lo que ven ahí son estreptobeta, allá arriba también los ven los estreptobetas. Identificamos con pruebas bioquímicas que a ustedes no les importan y hacemos antibiogramas. También podemos hacer aglutinaciones como métodos rápidos, buscando antígenos, por ejemplo en liquiocefalorraquídeo o en faringe para el estreptococo betamolítico grupo A, y también aglutinaciones para hacer diagnóstico rápido de qué estreptococo beta tengo, si A, B, C o E. Le dije que ya hablábamos el mismo idioma, ¿no? En los casos de las complicaciones postestreptocóxicas, ¿se acuerdan? No es una infección de la piel, pero se puede iniciar como una infección de la piel, las glomerulonefritis postestreptocóxicas. Niño que orina sangre, niño que ustedes le toman la presión. Orina sangre, tiene la presión alta, glomerulonefritis hasta que se demuestre lo contrario. Postestreptocóxica, la más común. Me van a tener que pagar un plus. Es muy loco porque la gente se cree que los microbiólogos no sabemos otra cosa que bichos. Y cuando tomo examen con mis compañeros, sobre todo gente más joven que no me conoce, se asombran de que yo pregunte algo de medicina. Es como que, mira, yo me noto ese rumor que me nace cuando digo, ¿qué hace? No lo pueden creer. ¿Creen que me olvidé? Y te juro, les aseguro yo que tengo 64 años, que lo que ustedes estudiaron bien hoy les va a aparecer en la cabeza 40 años después. Pues si como miércoles me acuerdo, te viene, es un lenguaje, es una forma, algo que te nace de las entrañas, no sé cómo explicárselo, pero tienen que estudiar ahora, tienen que hacerlo ahora, en el momento de echar raíces buenas, para después llegar hasta muy arriba. Yo quiero alumnos que vayan. Aparte también quiero, ojo que alguno de ustedes me va a atender en el geriátrico. Así que denme vuelta, no me dejen escalar. Siéntenme, trátenme bien, con cariño. Porque yo entonces siempre busco a alguien que cuando me esté haciendo el speech, porque digo, alguno de ustedes me va a tratar el geriátrico. No voy a saber, espero que no sea alguno malo. Y cuando lo vea, digo, ay, no. He tenido alumnos que los he aprobado, me hacían aprobar, pero les he dicho, ojalá no me encuentren nunca con vos en una guardia, que no atienda a mi hijo, a mi nieto. Ese chico con una glomerulonefritis es una infección postestreptocóxica. Por lo tanto, vale la pena que yo le pida un exudafaringio, si tiene una lesión de piel, que le pida ahí el cultivo de la lesión de la piel. No. No. Lo que le tengo que pedir, y lo pongo para repasar, es de diagnóstico indirecto, búsqueda de antistreptolicina O. Lo recontravimos en injuria, lo repasamos hoy. Las ASO.
ASO aumentadas, el pibe orina sangre, tiene la orina completa grabada, está hipertenso, glomerulonefritis postestreptóxica. Cuando hablamos de las infecciones fúngicas superficiales, pitiriasis versicolor, producida por un hongo, la Malassezia purpura. ¿Qué tiene el paciente? Manchas blancas, máculas blancas, como hipocrómicas, que descaman muy suavemente, casi ni siquiera pican. ¿Dónde? En general en el pecho y parte posterior del tronco, en general en pieles grasas. Las pieles secas no. ¿Por qué no? Porque el hongo no crece el saburó solo, crece el saburó más aceite de oliva. Le gusta la grasa para crecer. Por eso es mucho más frecuente en pieles grasas que en pieles secas. La gente dice, me salió esto en el verano. No le salió en el verano, lo tenía en el invierno. Pero cuando tomó sol, se hiperpigmentó, tuvo hiperemia del resto de la piel y las manchitas se le notan. Por eso consulta en el verano, pero lo tuvo todo el año. La toma de muestra es muy sencilla, entre dos portaobjetos. Ahí está, ya lo sé. Tengo dos portaobjetos, yo se los preparo estériles, envueltos. Bueno, esta no es la lesión, pero acá arriba no llego. Pongo el porta así, perpendicular a la piel y con el borde del otro porta. O con un bisturí romo viejo, que no corte, pero está estéril, lo raspo. Y junto acá escamas. Cuando junté unas cuantas escamas, las junto todas en un lindo montoncito, le meto el otro porta arriba y lo ato con tela adhesiva o lo envuelvo en un papelito bien prolijito con el número del paciente. Eso va a ir al laboratorio y vamos a hacer examen directo, que ahora lo vamos a ver, y en el caso de la Malassezia purpura, vos lo tenés que consignar para que yo le haga saburó más ácido, más aceite. ¿Con qué orden va? Directo y cultivo micológico. Los dermatofitos solo van a actuar piel, en superficial. Solo van a dar infecciones superficiales, eso es lo que quería decir. Mi cabeza se fue para otro lado. Estaba pensando en otra patología que no nada que ver. Solo van a dar infecciones superficiales, no van a órganos profundos, no diseminan. Son molestos y antiestéticos, pero nada más. Microsporum, piel y cuero cabelludo, esas canchas de alopecia típicas de las hongos, porque tienen todos pelos tonsurados, rotos, escamosos, el fondo es sucio, lleno de escamas y de pelos rotos. En cambio, la alopecia areata, esa alopecia autoinmune que se te cae un manchón de cabello, el cuero cabelludo es liso, como en los pelados. No me quiero referir. Porque si alguno tiene padre pelado, se va a quedar pelado. Pero es por muchas testosterona. Es como se llama con lo cual te consolas. En la piel, siempre, lesiones areolares, escarapela. Cuando vos veas canchas en la piel, pensá en infecciones micóticas. Trichophytum, las lesiones micóticas, canchas en la piel y uñas engrosadas. Si el paciente tiene esas uñas engrosadas, la muestra se toma de abajo de la uña, no de arriba. El borde, con ese bisturí o con la punta del porta, se raspa por abajo. Vieron que está toda engrosada, un montón
se mete por acá abajo y ahí se saca otra vez. Profesora, tengo una pregunta. ¿Se debe limpiar la uña antes de tomar la muestra? Lavar con agua y jabón, nada más. Lavar con agua y jabón, y si por ejemplo el paciente tiene las uñas engrosadas de los dedos de los pies, viste que a veces tienen onicomicosis, el paciente le tenés que dar indicaciones. Le tenés que decir que antes de venir, 2 días antes, se lave varias veces con agua y jabón, no antiséptico, ¿no? Jabón de tocador o blanco común, y que use medias de algodón. Si va a venir en verano, por ejemplo, y va a venir, que no venga en sandalias, que vengas con medias de algodón y un zapato. ¿Por qué? Porque en las sandalias puede haber hongos del ambiente, y los hongos de matiáceos del ambiente crecen rápido, crecen 48-72 horas. ¿Y estos en cuánto crecen? 2 semanas. 2 semanas, de 15 a 20 días. Entonces te crecieron todos los otros floripondios y estos no los ves. Por eso le tenés que decir que venga con medias de algodón para la transpiración. Una pregunta, la de los dermatofitos es macular o solamente ocular? No, estas, no, tienen mácula y pápula, tienen sobre elevaciones, sobre todo el borde está sobre elevado. El epidermofitum, lo que va a dar en lesiones de la piel se llama epidermofitum, síndrome de la piel escaldada, síndrome del mocasín, puede dar intértrigo entre los dedos de los pies, de los pequeños pliegues de los pies, de las manos, los hongos esos que ustedes tenían antes de ir a la pileta. Yo también. Y las cándidas, que las cándidas donde las pongan se acuerdan que quedan bien, dan superficiales, profundas, oportunistas, siempre quedan lindas, grandes pliegues, sus mamarios, los pliegues abdominales, onicomicosis, con perionixis, que después de esto acá entra el estrepto o el estáfilo y hace la famosa onixis, el uñero que la gente dice, ese carocho que hace muguet en la boca. Diagnóstico por raspado de la malacesia furfur, el examen directo coloreado con azul de Evans, y el cultivo con grasa para su crecimiento. Los dermatofitos, otra vez lesiones por raspado, cuando lo vean en su casa lo van a ver mejor, acá está el portabajo y con este estoy raspando. Examen directo, bien diferentes, no tienen que aprender ustedes si son macro, microponidia, todo eso no tiene, hija tabicada, no tabicada, no tiene sentido. Y cultivos. En general son todos hongos peludos. Ese es un Trichophytum rubrum. ¿Por qué rubrum? ¿Por qué lo digo tan amablemente? Porque ven que acá se tiñe de un color rojo, vinoso, el saburo. Las cándidas se ven re lindas, fíjate lo que es. Pseudomicelios con levaduras, pequeñas levaduras brotadas. A la cerveza que ustedes toman, si le hace ese gram, un fresco van a ver eso. Lo mismo, ese es el gram de una señora con vaginitis por cándida. Cultivo, colonias mucosas, blanquecinas, con olor a pan. Y esto que vemos acá, antibiograma para cándidas. ¿Cuándo pedir antibiograma para cándidas? Pedimos en infecciones graves, esofagitis, colitis, candidemias, que allá en la sangre, meningitis, arteritis, osteomielitis. No vamos a pedir un antibiograma para cándida para un muguet de la boca o para un intertrigo en el surco submamario. Solo se pide, pero ojo que hay cada vez prolifera más cantidad de especies de cándidas resistentes a los flucorazoles, que es el tratamiento de elección, ese tratamiento que aparece por la televisión, de la chica linda.
que no me acuerdo el nombre, la de los ojos hermosos, Eva de Domínguez. Es linda, que es la piba. Lo hacen a propósito para que vos te creas que si te pones eso vas a ser linda como la Eva de Domínguez. Te lo pones sin diagnóstico, es una brutalidad. El ANMAT debería salir, los colegios de médicos deberían salir a decir, es una brutalidad. Si te pica, ponete tal cosa. A lo mejor te pica porque usas ropa de nylon, porque es una alergia, es una dermatitis atópica, y vos estás haciendo tratamiento. Es sarna. No, usted se ríe. La primera vez que yo diagnostiqué una sarna, era una chica que había venido de Mendoza, a verme a mí, a verlo al doctor notario, porque tenía prurito vulvar. Le habían hecho 8.800 cultivos, no le encontraban nada, y ahora tenía la vulva toda edematosa, sobreinfectada con bacterias por el rascado. Y la habían mandado para que le hiciéramos un cultivo de la vulva. Y cuando la activa viene y se pone, la pusimos en posición ginecológica, estaba el doctor notario y yo, que era residente, y siempre me acuerdo de esa chica, y le pregunté, ¿pero te pica? ¿Cómo? Porque era una chica limpia, bien, no era abandonada, nada. Y me dice la piba, no doctora, digo, ¿cuándo te pica más? ¿Viste esas cosas que uno pregunta? ¿Qué sé yo? Por costumbre. Y la piba me dijo, a la noche, doctora, me acuesto y al rato me entro a rascar. Yo le digo, Rodolfo, ¿tienes sarna? No, me dice, es limpia la piba, es limpia, me vuelvo limpia, tiene sarna. Digo, vamos a hacer el tratamiento. Llamamos al médico, te juro que fue así, me decía, linda. Digo, ese es un preconcepto, me gusta la piba. Y entonces, era mi jefe, era muy divino porque nos tratábamos, nos seguimos tratando de usted, sigue siendo mi amigo, por supuesto, nos seguimos tratando de usted, pero por ahí yo me hinchaba de él. Digo, Rodolfo, ¿por qué no sos un poco la mierda? Pero era muy gracioso. Nos reíamos. La gente que escucha ese trato entre nosotros, porque trabajamos 30 y pico de años juntos, pero todo lo sé. Pero por ahí nos mandábamos, Telma, deje de hinchar, deje de romperse, decía, era muy gracioso. Bueno, le digo, ¿tienes sarna? Y entonces le llamamos al médico tratante y digo, mira, para mí tiene sarna, hacerle tratamiento de prueba, total, ya no perdés mucho. Hizo tratamiento de prueba, después la piba nos trajo un ramo de flores, vino al doctor notario porque se curó. Y nadie le había escuchado que tenía sarna, nadie escuchó el diagnóstico. Hay que pensar cuando vos ves el paciente. Y muchos otros que se nos habrán escapado. Virales, herpes simple. Tipo 1, tipo 2, varicela zoster. Varicela zoster, el herpes zoster, la culebrilla, reactivación de la varicela. En general sigue el mismo recorrido de la metámera nerviosa. Lo más común, medio orificial en la cara, herpes simple tipo 2, glande, surcovalano prepucial, lesiones en la vulva o lesiones en la vagina. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Líquido de las vesículas, función aspiración. En realidad las coloraciones se puede hacer piensa, pero son muy inespecíficas. Los cultivos no los hacemos, ustedes ya lo saben, los laboratorios de rutina. Nos basamos. Búsqueda de antígeno, eso es una inmunofluorescencia directa, y genómica, PCR. ¿Cuándo hacemos PCR en un paciente con un probable virus herpes? El virus en la lesión peribucal de siempre, no vale la pena. Lo mirás, decía de tener un herpes, no pasa nada, ya está. Líquido cefalorraquídeo, el del neonato que se contagió de la madre. En la mujer embarazada, cuando tiene vesículas en la vulva, no sé si son por virus herpes o por otra cosa, porque voy a cambiar en la modalidad del parto o la voy a tratar antes del parto. Esofagitis, colitis,
fundamentalmente en pacientes HIV inmunodeprimidos. El diagnóstico indirecto en realidad no tiene mucho valor, porque el diagnóstico indirecto, ¿se acuerdan que la gran mayoría de las personas estamos primoinfectadas con los virus herpes? Y esa primoinfección, esa infección va a durar para toda la vida, porque el virus herpes está latente. Una vez que te primoinfectaste, no te lo sacaste nunca más. Por eso el chico tenía varicela a los 5 años y herpes zóster a los 80. ¿Tuvo 75 años el virus adentro? Sí. Tuvo 75 años el virus adentro y aprovechó ahora que está inmunosenescente, o que tiene un tumor, o que tiene una diabetes descompensada, o que tiene mal de amores, o que se infectó con otro virus, se le murió la vieja, alguna de esas cosas. Lo internaron en el geriátrico y los alumnos no lo dan cuenta. Me va a dejar correr la conciencia y me van a dar vuelta. Parasitarias superficiales. Los famosos piojos que todos hemos tenido, sobre todo las mujeres, leishmaniasis cutáneo-mucosa, no de nuestra zona, de pacientes del norte, de las yungas de nuestro país, sarna, ojo con la sarna, lo que les decía, siempre anterior, siempre le pica atrás, no es sarna, siempre anterior. Prurito anterior que se exacerba con el reposo. Ojo con la sarna, localización en las partes internas de las muñecas. Cuando ustedes van a los hostels, llévense su propia sábana, no usen la sábana de los hostels, porque después tienen sarna. Y a veces es difícil de tratar. Háganse con una sábana de ustedes, la cosen, se hacen como una bolsita, se la llevan y se meten ahí adentro de la bolsita. Miasis. En general, crotos, pacientes en situación de calle, a veces pacientes que están expuestos, que trabajan en el campo, heridas que vienen las moscas, se posan en esas heridas, dejan los huevos y aparece la miasis. Hay que ponerle éter y salen todos los gusanos moviéndose en un olor a podrido tremendo, muy, muy feo. Y esto es una pupa más grande, que es una pupa de una mosca punzante del sur de Brasil. Que sale, que si no le hacen un tajo, no sale. Se muere ahí, pero demora un montón. Fíjate que feo que son los piojos. Fíjate la sarna, el sarcófago. Y estas son las moscas que producen miasis, las moscas verdes que tu mamá decía. La leishmania, el diagnóstico en la biopsia de esos tejidos blandos, en general la biopsia del borde, ¿se acuerdan de la lesión? Porque son crónicas, se tiñen con giemsa, estas bolitas que ven ahí entre los leucos son los mastigotes, y se pueden cultivar, pero en los centros de referencia. Se puede hacer también biología molecular y se puede hacer diagnóstico indirecto, humoral y celular. Subcutáneo. En un rato ya termino. Las subcutáneas. Bacterias. Celulitis simple, celulitis, no infecciosa, no la celulitis estética que no tiene nada que ver. En general, estrepto y estáfilo, estrepto beta y estáfilo, grupo A y estáfilo, tiene que haber una puerta de entrada. Muchas veces esa puerta de entrada es pequeña, un pinchazo, y ven que por debajo está ese pinchazo, y por debajo de la piel hay una zona grande de eritema, rubor, calor, de la tétrada de Cherso, porque las bacterias van por el tejido celular subcutáneo. Esas heridas pueden ser traumáticas, pueden ser quirúrgicas, y
La linfangitis aguda, la famosa raya roja, que cuando llega al corazón te morís, vieron que las viejas dicen eso, en realidad nunca llega al corazón, llega por la linfa, por el conducto torácico. Vos no lo ves llegar al corazón como la gente dice, pero si tenés una herida infectada y hay linfangitis, raya roja, tené cuidado, porque eso es estreptococo betamolítico grupo A. ¿Y por qué hay linfangitis? Porque no está pudiendo el sistema linfático, con sus estaciones, los ganglios, contener la infección. La infección se está diseminando. Así que un poco de asidero, eso que dicen las viejas de la linfangitis, un poco tiene. Y infecciones granulomatosas crónicas, Mycobacterium. Ahora hay el ejemplo típico de los tatuados que tuvieron granuloma, que le aparecieron más de un mes y medio después del tatuaje, porque estaban dados por Mycobacterium de crecimiento lento. ¿En cuánto tiempo crece el Mycobacterium tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis. En el middle group, en el medio líquido, antes, en una semana a 10 días. Y en los medios convencionales, en low extension, 30 días, 4 semanas, para empezar a crecer. Y hay Mycobacterium atípicos que crecen desde la semana hasta los 60 días. Por eso, si no creció nada a los 60 días, yo lo tiro y lo informo negativo. Por eso, los granulomas subcutáneos en general están dados por micobacterias atípicas, o de crecimiento muy rápido o de crecimiento lento. Ojo, porque también el Mycobacterium tuberculosis puede dar granulomas en la piel, sobre todo el fistulizar al cuello, lo que antiguamente se llamaba la escrófula, y drena calcio. De la necrosis gaseosa, ¿se acuerdan que tienen que rendir para injuria que le En el laboratorio que van a tener ustedes en defensa van a hacer algo con un simulador casero, van a hacer la función aspiración del absceso. Para ver otra vez, fíjate, cocos en cadena, estreptos, estafilococos en grupo. ¿Esta qué coloración es? Es Salmonella, bacilos ácido alcohol resistentes. Fíjate, factor cuerda. Impide la fagocitosis, una forma de defensa. Se pueden cultivar tanto las bacterias como el estáfilo y el estrepto, ya vimos estas placas, y lo que ven abajo es un low extension con colonias de micobacterias. Subcutáneas también puede haber infecciones fúngicas, el doctor Motario siempre me decía que no diga por uno que queda mal, pero me sale. La esporotricosis, siempre tiene que haber una puerta de entrada, en general son hongos del suelo, saprófitos, por eso son personas que trabajan en el campo, que trabajan con la tierra, jardineros, y en general son lesiones de evolución crónica que pueden fistulizar a la piel, aparecer fístulas, múltiples fístulas cutáneas que drenan o sangre o un pus bastante líquido y a veces con gránulos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Otra vez punción aspiración, fresco para ver los hongos y cultivo. Otra infección subcutánea son los micetomas. Los micetomas es una entidad clínica, el micetoma. Está producida, puede estar producida por bacterias o por hongos. Así que un micetoma no significa tratamiento para bacterias ni tratamiento para hongos. Significa, vamos a ver qué miércoles tiene ese paciente. Cuando son bacterias, en general son actinomyces,
Son bacilos ramificados, gram positivos, y cuando son hongos, son eumicetos, hongos ambientales. Y muchas veces hay hongos y bacterias como las nocardias, sobre todo nocardias brasileñas. Función aspiración, gram y cultivo. Cuando hablamos de las profundas, y ya falta poco, para terminar, cuando hablamos de las profundas pueden ser difusas y cuando vemos o localizadas. Cuando vemos las difusas, son las gangrenas, gangrena sinérgica estreptocóxica, ojo con el estreptococo beta-hemolítico de Lincoln. Es una bacteria maligna, tiene muchos factores de virulencia y mata a nuestros pacientes. Vos podés ver eso que se ve arriba, la piel está conservada, pero cuando vos haces una incisión ves que todo el tejido por debajo está inflamado, infectado, y ahí tenés que tener cuidado. También tenés que tener cuidado alrededor de la herida, palpar la piel. Aunque parezca piel normal, estos microbios van debridando la piel y produciendo gas. Y tenemos necrosis por Clostridium y también sinergismo bacteriano, lo que hablábamos al principio. Fíjate este gram. Este gram es una punción aspiración de un paciente con una mionecrosis de músculo. Fíjate, leucocitos polimorfonucleares, estos oscuros bastones grandotes, son bacilos gram positivos con las características de los Clostridium. Y estos que vemos acá, que ustedes lo verán poco de allá, son bacilitos gram negativos. Muy posiblemente esto sea una gangrena clostridial con bacteroides o con Escherichia coli. Aerobios más anaerobios. Entonces, cuando vos ves un paciente con una infección del tejido celular difusa, del músculo o de la fascia, tenés este gram, con este gram, media hora, debridá el tejido, abrilo, lavalo con agua oxigenada. Si hay tejido muerto, necrosado, sácalo. No te importa que el tipo quede horrendo, que le quede un agujero así, porque acá, haciendo eso, se va la vida del paciente. Vos querés conservador, decir, ay no, porque la piel le va a quedar fea, porque le va a quedar, se puso silicona en el traste, y ahora en vez de tener el traste alto va a tener un cráter así, lo lamento. ¿Por qué? Porque estos Clostridium van por la sangre, producen sepsis, Clostridia. Pero no solo producen sepsis, sino que producen toxinas, hemolicinas. Esas hemolicinas van a la sangre. El paciente tiene un shock tóxico. Y clava, se te muere. Así que ahí abrir, debridar, limpiar y chorros de agua oxigenada. ¿Se acuerdan? Peróxido de hidrógeno, 2 oxígenos, 2 hidrógenos. Con la catalasa que tienen los tejidos, que tiene la sangre, desprende, burbujea, desprende oxígeno. El oxígeno mata los anaerobios. Siempre que sospechamos anaerobios, hacemos las curaciones con agua oxigenada. Es muy típico que sean infecciones mixtas, aerobios más anaerobios. Y muy importante tocar la crepitación, porque los anaerobios, sobre todo los Clostridium, producen gas cuando desarrollan. Pero ojo, porque esto puede haber sido Clostridium y Escherichia coli. Y las Escherichia coli también producen gas cuando desarrollan. Así que crepitación a todos nos parece anaerobios, pero también hay aerobios, como las enterobacterias oportunistas, que pueden dar crepitación. Difusas, pero necrosantes,
fascitis necrotizante de la fascia, va caminando por la fascia de una forma eufemística, lo digo, los microbios. Tipo 2, Streptococcus piógenes, gravísimas, en general pacientes que van al óbito, y tipo 1, aerobios más anaerobios, muchos de estos pacientes diabéticos terminan amputados. Y focales, la gangrena pulmonar, a punto de partida en general de microbios del tracto digestivo. A punto de partida, por ejemplo, puede ser tan tonto como una fisura anal, un absceso perianal. Fue el primer trabajo que presenté. Gangrenas de Fournier, en general, dos pacientes obesos, diabéticos. Y acá todo lo que vemos negro, eso vuela todo. Todo vuela, porque si no, si sos conservador, te quedás sin paciente. Y en general son todos glúteos perineales. Siempre aerobios más anaerobios. Lo que ven arriba es una mediastinitis. Lo que ven, esa cicatriz, es la cicatriz de una esternotomía, porque al paciente lo operaron o del corazón o del pulmón, y diría mi amigo el doctor Lamy, me abrieron como un pollo. Y vos me dejaste, Telma, que me abrieran como un pollo. Lo abren como un pollo, lo cierran así y a veces hacen mediastinitis que son gravísimas, en general polimicrobianas, estreptococos, enterobacterias, estafilococos. Osteoarticulares, después vamos, es lo último. Después vamos a verlo cuando vean el laboratorio. Pero, y cuando veamos infecciones del sistema nervioso central, se los voy a explicar bien, sin pausa, aquí. Pero hoy voy a introducir el tema. Tanto hueso como articulación, la infección del hueso, ¿cómo se llama? Osteomielitis. Y artritis, las infecciones o la inflamación de las articulaciones. No todas las artritis son infecciosas. Pueden ser químicas o tóxicos, no todas. Pero bueno, acá nos dedicamos a las infecciones. Tanto el hueso como la articulación están libres de microbiota. Son estériles, normalmente estériles. Entonces tenemos que hacer llegar el microbio a la articulación o al hueso. ¿Cómo pueden llegar? Una de las vías es hematógeno. El paciente tiene un foco séptico en otro lado, por ejemplo, tiene un absceso glúteo, de ahí hace una bacteriemia y encuentra, por ejemplo, una rodilla lastimada porque el tipo juega al fútbol. O encuentra una rodilla que le gustó y no tiene ninguna alteración. Ahí va, por vía hematógena. También puede ser por contigüidad. Por contigüidad puede ser traumática, por ejemplo, el paciente tuvo un accidente, se quebró la pierna y fue una fractura expuesta y entró directamente, o también puede ser quirúrgica. A la vieja se quebró la cadera, la operaron de la cadera, le pusieron una prótesis, está internada en el PAMI, se le infectó la herida y de la herida va la prótesis, ¿sí? O al hueso. Así que pueden ser hematógenas o por contigüidad, de heridas o traumáticas, de heridas quirúrgicas o heridas traumáticas. Y en los casos que se le hayan colocado prótesis, que los traumatólogos aman las prótesis, puede haber infecciones precoces antes del primer mes o tardías. Y en general, cuando hablamos de las infecciones, cuando hay prótesis, ¿de qué microbio hablamos? Eso, de Staphylococcus coagulasa negativa. Muy bien. Osteomielitis entonces es la infección del hueso y
puede estar dado en el hueso cortical o en el hueso medular, no importa eso. Y las osteomielitis y las artritis hematógenas vienen de otro foco, lo que recién decíamos. En general en los niños se localizan en la metáfisis de los huesos largos. En los adultos mayores, después de los 50, 60 años, puede haber infecciones en las vértebras, en las columnas, y los pacientes que usan drogas endovenosas tienen osteomielitis y artritis a bacterias muy raras. Pseudomonas. ¿Por qué pseudomonas? Porque muchas veces diluyen las drogas endovenosas con agua de la canilla, no con solución fisiológica o con suero. Entonces, como usan agua de la canilla, el agua de la canilla es potable pero tiene pseudomonas. Directamente se inyectan a la sangre pseudomonas. Cuando veamos artritis o osteomielitis, también lo podemos ver al revés. Cuando veamos artritis o osteomielitis por pseudomonas, pensar que el tipo puede ser un drogadependiente, porque debe tener 8.800 otras infecciones. Cándidas y Staphylococcus aureus. Cuando hablamos de osteomielitis, hablamos de osteomielitis, infecciones del hueso. El primer bacteria que vos ponés el primero en la lista es Staphylococcus aureus. Cuando hablamos de artritis y de osteomielitis pensamos en Staphylococcus. Si tiene una prótesis que le puso el traumatólogo, pensamos en coagulasa negativa. Pero si pensamos en el Staphylococcus aureus. Segundo, en frecuencia, luego del Staphylococcus aureus, depende de dónde esté la lesión. Si está, por ejemplo, pelvis, cadera, pensamos en enterobacterias, porque eso está en relación directa con el tubo digestivo. O también depende, por ejemplo, si el paciente tuvo un accidente, voló y cayó en el agua. Ahí pensamos en pseudomonas, pensamos en aeromonas. Pero la principal causa de artritis y osteomielitis es el Staphylococcus aureus. Puede haber también infecciones por cándidas, sobre todo en pacientes multihidratados con antibióticos, en osteomielitis crónica. Entonces, postraumáticas o postquirúrgicas, Staphylococcus aureus, pseudomonas, Escherichia coli. Si tiene prótesis o le pusieron prótesis precoz, primer mes, Staphylococcus aureus o coagulasa negativa. Después del mes, coagulasa negativa, Propionibacterium, que son bacillogram positivos de la piel, porque ambos producen dióxido. Pero siempre, osteomielitis, artritis, pensemos en Staphylococcus aureus. Por contigüidad, fíjate, los puntos de declive donde hay presión, aparecen las úlceras de decúbito y es el principio del fin, las que ustedes no tienen que dar cuenta. Si tienen prótesis, otra vez, precoces, Staphylococcus aureus, coagulasa negativa, tardía con coagulasa negativa, Propionibacterium. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fin, dolor, impotencia funcional, tetra de Chelsea, fiebre. Alteración, ¿qué pasa con el hemograma? Leucocitosis con neutrofilia si son bacterias. Después vamos a ver, cuando veamos meningitis, qué hacemos con ese líquido de punción si pulsamos la articulación. Y por imágenes nos dicen compatible con artritis, compatible con osteomielitis. ¿Qué hacemos nosotros desde el laboratorio para hacer un diagnóstico etiológico? Biopsia del hueso a cielo abierto, punción de abscesos, material quirúrgico y hemocultivos. Fíjate, hemocultivo sería, si la lesión está dando bacterias a la sangre, hemocultivos seriados
los tenés al microbio rapidísimo, en horas. Haces un diagnóstico rápido. Vos tenés una imagen compatible con una artritis de rodilla, una osteomielitis, con Staphylococcus aureus en la sangre, diagnóstico. Muchísimo más rápido. Siempre se hace punción o biopsia más hemocultivos seriados. Aparte también, con los hemocultivos seriados, vos descartás las contaminaciones con los estafilocoagulasa negativos. Porque si en la sangre tenés una epidermidis y en la lesión tenés un saprofítico, eso no es una infección, es una contaminación. Si en la sangre tenés la epidermidis y tenés el mismo epidermidis con el mismo antibiograma en la lesión, es la causa. Entonces, función aspiración, el 50% da positivo, el otro 50% da falsos negativos. A la biopsia. Biopsia a cielo abierto. Las artritis lo vamos a volver a ver bien con las meningitis porque es lo mismo. Hay una reacción inflamatoria, leucocitos. Y hay rápidamente, fíjate cómo tiene edematosa la articulación. Ya se ve a simple vista. Y si lo dejas, el paciente rápidamente liquida el cartílago. Por eso que hacen a los futbolistas que los infiltran con un anestésico y con un corticoide. Entonces al tipo no le duele más y se le deshincha bastante, pero la lesión sigue. Lo dejan jugar, total le importa un pito que se rompa todo, porque vale mucha plata. Pero no hagan eso con sus pacientes. Y en general es de personas más jóvenes. Vos fijate, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, neumo, Neisseria gonorrhoeae. ¿Te acordás que los gonos daban complicaciones por vía hemática, y una eran las artritis, hemófilus y todo el resto de bacterias menos comunes? Otra vez, vía hematógena o por contigüidad y el diagnóstico. Lo más precoz posible. Ahí sí hay que punzar la articulación para sacar líquido. El líquido articular normalmente cristal de roca. Bacteriana, turbio. Ojo que el Mycobacterium tuberculosis también puede dar líquido cristal de roca. Lo vamos a ver. Citoquímico. Líquido turbio con muchos leucocitos, principalmente polimorfonucleares porque es bacteria. Y el cultivo. Gram, para ver si son coco en cadena, coco en grupo, bacilos gram negativos. Cultivo, identificación y antibióticos. Para el laboratorio de la semana que viene y la otra, les va a salir a ustedes la programación. Hay material complementario en la fotocopiadora de Carlitos o en el Twitter y hay problemas en el cuaderno de la vida. Nos vemos la semana que viene.